베레야 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió de extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has prometido este día santo y nos has dado la oportunidad, esa gracia de poder entrar a este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, obra con todos nosotros que estamos rindiendo nuestro culto, tú siendo nuestro Padre, Padre de todas las cosas. Obra en esta hora, damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
주를 만나 신령한 말씀 늘 배우도다. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하신 나도 이루리. 가는 길 거칠고 험하여도 내 맘에 불평이 없어지무 십자가 고난을 이겨내신 주님의 마음 본받음이라. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하신 나도 이루리. 주 예수 세상에 다시 오시 그날의 무성도 변하여 주님의 빛나는 그 형상을 다 함께 보며 주 찬양하리. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하신 나도 하나님이 받으시는 예배되도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor pueda recibir este culto. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nosotros hemos venido delante tuyo según ese llamado. Padre Dios, ayuda, Señor, obra en esta hora. Padre Dios, nosotros con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a arrepentirnos nuevamente delante de tus pies, confesando, Señor, sin esa misericordia tuya, sin esa sangre de Cristo no podemos venir delante tuyo, esa muerte de Cristo no podemos venir delante tuyo, en esa resurrección de Cristo no podemos venir delante tuyo, ayúdanos, Señor, a poder aceptar esto, Padre Dios, no solamente en este momento, sino vivir, Señor, acorde a eso, tener esa vida, Señor, acorde a nuestras confesiones. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener esa vida, Señor, en la cual tú ya has abierto la puerta. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros vamos a arrodillar delante tuyo. Obra, Señor, en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
내가 나를 사랑하느냐? Padre Dios, tú has dicho, tú me amas, tú me amas, 내가 나를 사랑하느냐? tú me amas. 생명 주시는 하나님을 내 목숨보다 더 사랑합니다. Nosotros confesamos, te amamos más que a nuestra vida 교회와 감독님을 사랑합니다. y amamos a tu iglesia que has comprado con tu sangre. Amamos al obispo, 가운데서 세정으로 어려움 당하는 주의 몸된 교회를 amamos a tu iglesia que está en medio de esta dificultad 온 힘을 다하여서 주께 드려지는 y 주의 몸된 교회를 사랑합니다. deseamos y amamos a tu iglesia en el cual 예배하오니 entregamos todas nuestras cosas. Padre Dios, tenemos esta determinación y vendimos en este culto. Recíbenos a cada uno de nosotros. Conmueve el corazón de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno a través del obispo. Ayuda, Señor, a poder entender esa voluntad de que tú deseas que todas las cosas sean uno. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos orar por la restauración de nuestra iglesia, para que todas estas dificultades puedan llegar a un fin. Y ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros podamos orar con un corazón tuyo y entristecido. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser restaurada a través de esa respuesta en nuestras oraciones. Y ayuda, Señor, para que tu gracia y tu gloria pueda estar en nuestra iglesia. Y en este día tú has enviado a tu siervo para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos conocer de que esta es palabra, que es la palabra que nos da la vida, que nos salva. Ayuda, Señor, a abandonar todo corazón orgulloso y todo corazón egocentrista. Y ayuda, Señor, a poder escuchar tu palabra. Y ayuda, Señor, a poder entender esa palabra. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros, al escuchar tu voluntad a través del obispo, ayuda, Señor, que nosotros podamos aceptar esto, podamos mirar en la misma dirección. Y ayuda, Señor, para tener ese fervor dentro de nosotros y así entregar nosotros mismos para la restauración de tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada persona que ha recibido esa palabra de vida, a cada uno de ellos esa palabra pueda brotar en ellos. Y ayuda, Señor, para que esa gracia pueda estar dentro de nosotros y podamos estar llenos de ese gozo y así poder manifestar tu gloria. Y ayuda, Señor, que al final de todo este sufrimiento nosotros podamos estar junto con el obispo. Y cuando tú estás caminando ese camino, ayuda, Señor, a ir junto con el obispo. Y ayuda, Señor, que así a través de esto podamos ver tu gloria. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos ir a esa salvación que viene a través de tu redención. Tú que eres Dios, y Dios sobre todas las cosas, y deseamos que tu voluntad va a manifestarse en este lugar, tu camino, y guía a nuestra iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 사랑하는 자
할렐루야 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 성령 충만 성령 충만 성령 충만 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias, gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado de poder ofrendar delante tuyo en este culto. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda Señor que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Recuerda Señor el sacrificio de cada uno de ellos y ayuda Señor que ellos puedan tener determinación todas sus vidas. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda Señor que ellos y sus familias que han obedecido en tu palabra puedan siempre dar gracias delante tuyo y tener tu bendición. Padre Dios, también queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda Señor que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayuda Señor que puedan tener ese amor y ese poder. Padre Dios, también queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda Señor que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayuda Señor que ellos siempre puedan vencer al enemigo con dando gracias. Padre Dios, te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Ayuda Señor que a través de estas ofrendas puedan confesar lo que es tuyo y ayuda Señor que estas ofrendas puedan usarse por la gloria de la iglesia y por gloria tuya. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes y en sus familias.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 6. 에베소 4장 6절 Efesios 4, versículo 6. Vamos a leer todos juntos. 시작. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 통일하시고 만유 가운데 계시도다. Amén. 만유의 아버지는 En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 우리 모두가 하나님 말씀을 들을 때 하나님의 크신 은총으로 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘 교회 앞에 오늘 우리 영혼에 명하시는 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 하나님 말씀에 순종할 또 능력과 권능이 있도록 역사하여 주시옵소서. 온 교회 하나 되게 하시는 하나님 말씀이 오늘 또 감독님을 통하여 온 교회에 들려지도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 거룩한 주의 날 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 우리 하나님의 크신 y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y en esta hora, al llevar tu palabra, obra junto a tu siervo. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir tu palabra. Obra en este lugar y también obra en el corazón de cada uno de nuestros miembros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리를 지으시고 Aquel que nos ha creado 생명을 주시고 y nos da la vida 또 영원토록 e incluso 우리의 모든 복의 근원이신 하나님, y quien es fuente de toda bendición eterna, 우리 위에 es nuestro Dios 크신 하나님이시지만 y es Dios que sobrepasa todas las cosas. No solamente eso, sino que también obra en nuestras vidas personalmente. Él está junto con nosotros y no nos abandona. Este tal Dios, 그러한 질서를 주시고 este Dios es aquel que nos da el orden de todas las cosas 그런 모든 e incluso 원리의 Él es 그 이유가 되십니다. la fuente y incluso el significado de que todos nosotros seamos uno. Él es Dios, Él es un Dios 그분에 의해서 y todas las cosas son uno a través de Él. Y el hecho de que todas las cosas sean uno 위해서는 중대한 일입니다. dentro de la iglesia es algo muy importante, pero hay muchas personas que al estar dentro de la iglesia, cuando piensan en que uno tiene que ser uno, cuando miran esta idea, la verdad es que no tienen gran interés en esto. Muchas personas, cuando piensan de que la iglesia tiene que ser uno, piensan como si fuera una selección adicional. Hay muchas cosas importantes. Pero sería bueno, uno puede ser uno. Solamente piensan esto como una sugerencia. 사실은 그리스도 교회에서 Pero queridos hermanos, tenemos que saber que dentro de la iglesia cristiana el convertirse en uno, o sea, ser unidos, es algo tan importante que la verdad es que nosotros no sabemos el significado de eso. El hecho de nosotros ser miembros de Dios, o sea, parte de Dios, es lo mismo que decir 드려져야 됩니다. ser uno. Esa unidad. 세상에서는 Si vemos en el mundo, podemos ver de que en cambio de la unidad, podemos ver que ya el interés está en cada individuo y podemos ver que les gusta la libertad individual. O sea, el ver que la 것을 independencia de cada uno de ellos
es algo natural y también incluso desean de que no sean limitados por otras personas y por eso incluso ven el cristianismo como una fe individual, de que cada uno de ellos tiene que venir delante de Dios individualmente y piensan de que la fe es realizada individualmente, como si fuera un problema individual de que cada uno de nosotros hemos venido delante de Dios individualmente. Entonces obviamente como hay muchas de estas personas se reunieron y formaron una congregación. Pero tenemos que saber que el Señor nos ha llamado a nosotros para ser uno. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar todos uno delante del Señor, o sea, todos, así nos convertimos en uno. No piensan de que es todo lo contrario. Piensan de que el venir, el tener ese encuentro con Dios, es ir con las cosas que uno desea, los deseos de que uno tiene dentro de su corazón. Entonces como buscan esas cosas que decían, lo que estaba buscando era dentro de la iglesia, entonces sí, vengo y recibo esto. Pero queridos hermanos, esto, la verdad, no es nada diferente que el viejo ser está junto con uno, buscando los deseos de uno. Es lo mismo de esa vida que uno tiene como competencia en este mundo y luego pues en esa competencia entonces ha buscado por fin lo que desea y entonces dentro de sí todavía sigue con los deseos de su carne y en este lugar. Y la verdad es que no tienen ese cambio dentro de su corazón, o sea, no será nada diferente a todo lo que les acabo de decir, que todavía pertenece a su viejo ser dentro de él y lo único diferente es el lugar en que está. Pero queridos hermanos, no debemos pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a esa vida pública. Todos hemos sido llamados a esa vida pública. Y la verdad es que nosotros no resolvemos lo que nosotros queríamos y deseábamos, sino que todos nosotros hemos venido delante de Dios y hemos entrado en ese deber público. Y esto fue a través del bautismo. Y nosotros al estar dentro de un Señor, al estar en una fe y a través de la determinación de ese bautismo, al tener ese bautismo tenemos esa determinación y luego a través de esto hemos entrado en esa vida pública. Hemos entrado a una forma de vida, en una sola forma de vida y así a través de lo que el Señor nos está mostrando a nosotros, hemos entrado a esta vida. Queridos hermanos, nosotros, ¿qué es esa vida? Primero, servimos a Dios y al mismo tiempo servimos a la iglesia. Hacemos estas dos cosas. Esa es la vida pública. Incluso esa es la vida que es adecuada, apropiada para uno siendo cristiano. Por eso si nosotros lo vemos en una parte, el convertirnos en cristianos, en convertirnos parte, o sea, miembro de la iglesia, ¿qué significa? Es que nosotros entramos en su unidad, en ese cuerpo con los otros hermanos. ¿Qué significa esto? Que uno es el que tiene esa carga, que cada uno de nosotros tenemos que realizar esa función como miembros del cuerpo. Cuando hablamos sobre la unidad, no solamente está hablando de que nosotros ahora somos parte de algo y seamos uno, o sea, nos unimos a eso, sino que incluso es una manera en la cual nosotros verificamos si hemos recibido la salvación o no. Las personas que no tienen gran interés en la unidad de la iglesia, entonces su corazón está en algún lugar y obviamente no debemos
pertenecer, o sea, tenemos que pertenecer a un lugar. Tenemos que saber que las personas que no tienen gran interés en la unidad, significa también de que esa persona se le será muy difícil verificar si ha recibido la salvación o no. Si esa salvación dentro de él está realizándose de la manera correcta o no, la verdad no sabrá. Cuando decimos que nosotros tenemos que llegar a esa salvación, que tenemos que realizar esa salvación, ¿qué significa? Es que nosotros está hablando sobre ese estado en el cual somos uno con el Señor. No es que nosotros, el Señor nos cumpla algunas cosas, sino que nosotros tenemos que asemejarnos al Señor. O sea, nosotros tenemos que ser uno con Él. Esto es el entrar en la salvación. Y al estar en ese estado, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en ese estado? 주 안에서 다른 멤버들과 하나가 되어 Cuando nosotros somos uno con otros miembros en el Señor. 구원은 하나님과 La salvación, ¿qué es ir junto con esa personalidad del Señor, ir junto con esa voluntad del Señor, con lo que al Señor le gusta, incluso ir a asemejarnos a ese plan de Dios. 그러므로 내가 뭐를 Por eso, 할 것이냐, no 할 es, 것이냐. yo haré esto, yo haré lo otro. Esto en sí, la verdad es que no es. ¿Por qué? Porque uno no es el que escoge siendo la persona que debe de hacer, 설계하신 그 sino que cada uno de nosotros hemos entrado en ese camino de la salvación, ese camino de la salvación que el Señor ha diseñado, 그런 우리에게 ese camino estrecho en el cual nosotros tenemos que ir. Pero una de las condiciones que el Señor ha hecho es que nosotros tenemos que ser un cuerpo. Y aquellos que han recibido la salvación, ¿quiénes son? Son aquellos que han obtenido ese deber público. 그렇다면은 타이트한 어떤 그 새 삶의 Por 방법을 eso nosotros 요구하신 하나님은 tenemos que, 우리가 하나 en ese momento al cual miramos al Señor, que nos pida a nosotros que entremos en ese camino estrecho. La verdad no es, Señor, yo quiero hacer esto a mi estilo, quiero hacer esto a mi estilo, quiero hacer lo otro así, lo otro. El Señor nos mirará a nosotros y dirá, ¿para qué será esto? 변화돼서 새 삶을 Por eso nosotros que hemos sido salvos y hemos tenido esa nueva vida, tenemos que saber que ahora nuestra vida, el Señor decía que nuestra vida sea una vida que pueda servir a los demás, que nosotros seamos transformados y que tengamos esa determinación en nosotros, esa fuerte determinación, y así nosotros podamos ser transformados a través de nuestras acciones y todo nuestro ser. Y a través de esto es esa manera como el Señor ve esto, como esa determinación que nos hemos arrepentido y que y recibiremos esa salvación. Por eso tenemos que apartarnos con esos pensamientos de mirarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros venimos a la iglesia es fácil ver solamente a las personas, pero no debemos pensar de esta manera. ¿Por qué? 쇠사슬로 묶고 있던 그 ¿Por qué? 원수의 Porque al mirar la iglesia de esta manera es lo mismo que todavía estar dentro de esas cadenas del enemigo. 경우도 있습니다. Y hay muchas ocasiones en las cuales todavía las personas están encerradas en eso, pero la verdad es que nosotros tenemos que ser libres de esto. Tenemos que ser libres de estas cadenas. Pero entonces muchas personas siguen siendo acostumbradas a esto. Y es lo mismo de que aunque sus cadenas han sido ahora ya liberadas, pero entonces sigue el brazo así puesto. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados con el pasado, de esa manera en la cual están encarcelados. Pero tenemos que ser libres de esto por completo, de esa costumbre también. Vamos a ver que el enemigo constantemente nos pone esa maldición y hace que constantemente estuviéramos corriendo en el mismo lugar, dando vueltas. 돌고
도는 그 저주 속에 있어서 Estábamos en esa maldición, corriendo, dando vueltas, y lo único que nos esperaba era el infierno. Pero ahora nosotros hemos sido libres de esto. El hecho de que nosotros seamos uno, el hecho de que nosotros podamos unirnos, el hecho de que hemos salido de todo esto, a través de esa unidad podemos verificar esto. 그게 여기고 계시는구나. El Señor se complace de mí. En mí hay ese cambio verdadero. 변하는 것이 아니라 No es que mi condición, mi entorno esté cambiando, sino que yo soy el que estoy cambiando. 자, 오늘 본문의 말씀에 보면은 Y si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, dice que hay un Dios. Podemos ver de que nos muestra ese concepto de que es un Dios. Y sabemos de que, como hemos visto en el Antiguo Testamento, podemos ver de que el hecho de que sea un Dios es algo que Dios ha enfatizado mucho en el Antiguo Testamento, de que solamente hay un Dios, un solo Dios. 바로 하나님은 한 백성을 갖고 ¿Y 있다는 qué significa 그런 esto? 것을 De que esto 강조하시는 también está enfatizando de que hay un solo pueblo. Entonces, cuando uno simplemente piensa, ustedes crean en un Dios, piensan, ustedes no crean en otros dioses. O sea, si es así, en una parte sí es así, 보지도 말라. de que nosotros ni siquiera miremos a los otros dioses. 한 하나님, O sea, solo hay un Dios, solamente es uno. 하나예로 한 하나님으로 Pero 성격된 한 백성. esto también significa de que hay un pueblo, de que hay un pueblo que es uno con ese Dios, y es ese pueblo en el cual está siendo cuidado por Dios, es ese pueblo en el cual está siendo guiado por ese Dios, y está diciendo que que recibe la herencia de ese Dios y vive acorde a esto. Esto es lo que está pidiendo, que está pidiendo esa generación pura. 자, 사랑하는 여러분, 우리는 Queridos hermanos, el hecho de que nosotros, ese estado en el cual nosotros somos uno, 좋은 방법이기도 합니다. es una manera en la cual nosotros podemos verificar si nuestra fe está yendo en el camino correcto, si nuestra iglesia está yendo en el camino correcto. ¿Y qué pasará si la otra persona y yo tenemos diferentes opiniones y no podemos concordar? Esto significa de que la iglesia en sí, que la iglesia en sí no está yendo en la manera correcta. Pero entonces uno podrá decir, seamos uno. Hay unas personas que no le gustan ser uno. ¿Por qué? Porque uno pues tendrá ser uno, entonces no podrá pues llevar sus propios pensamientos y tendrá que ser prejudiciado por muchas cosas, porque tendrá que dar otras cosas de sus propias cosas. Pero tenemos que saber que nosotros hemos sido llamados a ser uno, y la verdad es que nosotros tenemos que cumplir esto. 기억이 나는 것들이 있는데 Anteriormente, algunas cosas que me hacen pensar en cuando muchas personas rechazan lo que la iglesia les pide. Cuando la iglesia les pide algo, necesitamos esto y lo otro. 하나님에 의해 요구되어진 것도 Y incluso muchas cosas que vienen siendo pedidas a través de Dios, la verdad, lo rechazan porque no desean. Pero tenemos que saber que nuestra vida, ¿qué es? Cuando el Señor nos pide, tenemos que obedecer. 그래서 오늘 우리의 삶도 이렇게 Por eso, nuestra vida en sí 나랑 같은 처지에 no es, pues sí, en esta vida, pues hemos venido a la iglesia, entonces, muchas personas están en la misma situación. Entonces, no nos interesemos en las otras personas y solamente yo, pues, me concentraré en mí mismo para hacer las cosas bien. La verdad es que no podemos pensar de esa manera, sino que nosotros tenemos que ver cómo nosotros podamos armonizar, o sea, ser uno con las otras personas. Esto es nuestro deber. Y tenemos que pensar, ¿por qué yo estoy en este lugar sentado pues en la iglesia? Pero lo puedo hacer incluso en internet. 뭔가 맞지 않는 얘기를 하고 Pero la verdad, esta persona no está yendo acorde, o sea, a lo que es de Dios. O sea, no está concordando con lo es de Dios. Tenemos que saber que nuestra vida en Dios no es recibir diferentes informaciones.
Lo importante no es esa información, porque incluso hay informaciones que vienen del diablo. Tenemos que saber que nosotros tenemos que venir delante de Dios unidos todos. Esta es la esencia y el punto de todo esto. Queridos hermanos, el hecho de que todos juntos nos estemos haciendo uno es una bendición. Dios, que es fuente de toda bendición, aquel que nos da toda bendición. 앞에 나와 있는 것입니다. Es que nosotros venimos delante de aquel que es fuente de toda bendición y así, a través de esto, venimos para verificar nuestra fe, y estas personas son aquellos que reciben esa bendición. 훌륭한 성락교회 Y queridos hermanos, yo deseo de que todos los miembros de nuestra iglesia podamos formar ese cuerpo del Señor de una manera hermosa, y así todos juntos podamos realizar esa voluntad del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 그래서 여기 오니까 Por eso, nosotros al venir en este lugar, tenemos que saber de que no todos nosotros tenemos que convertirnos en ese cuerpo hermoso de Dios, y así todos juntos decir, ay sí, ahí están nuestros miembros, todos juntos estamos sirviendo a Dios. 본문에 보면은 시작도 Queridos hermanos, ahora si miramos el pasaje bíblico, dice, hay un Dios y un Padre de todos, y Padre de todos. 애초에 우리가 이 인류 중에서 뽑힌 것이라 다름없습니다. Pero entonces, esto nos muestra de que nosotros somos esas personas que hemos sido escogidos por Dios. Si vemos a los judíos y a los gentiles, podemos ver de que estos dos grupos de personas, el Señor ha quitado, se ha rechazado esos dos grupos y ha formado ese nuevo pueblo, esa nueva humanidad, y esa es la iglesia. Y así, de esta manera forma 그런 인류로서 esta nueva humanidad, 계속 그 하나가 되어 y hace de que ellos constantemente puedan ser uno, y esto lo dice como si fuera algo obvio. 하나가 되어야 됩니다. Porque aquellos que fueron llamados por el Espíritu Santo, obviamente tendrá que ser uno. ¿Por qué? Porque en ellos está un Señor, en ellos hay una fe, e incluso 앞에 나타난 ellos han venido delante del Señor y han tenido esa determinación verdadera y absoluta a través del bautismo, para que así puedan ser uno. Continuando con esto, nos está mostrando otra razón por la cual tenemos que ser uno, que es nuestro Padre Dios. 존재가 바로 우리의 Tenemos que saber de que la existencia de Él en sí es que nosotros podamos ser uno. Cuando dice Padre Dios, la verdad, primero tenemos que mirar el concepto de esto para poder entender esto. Si nosotros vemos en la iglesia del Antiguo Testamento, podemos ver de que el Padre Dios, ya este concepto ya estaba en base en ello. Y podemos ver de que en ese tiempo, 하나님을 일컬는 말 cuando dice de que es un solo Dios, ya era algo normal, fundado en ellos. Y podemos ver de que, 이렇게 aunque dice Jehová, está hablando de Dios. 하나님의 정체가 Y luego en el Nuevo Testamento, más adelante, viene Jesús convirtiéndose en el Hijo de Dios, que sale, o sea, Logos, saliendo esto. 구분하지 않고 Podemos ver que el Antiguo Testamento no divide el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Por eso dice, lo llama Dios, o sea, Señor, como si vemos en Deuteronomio 6:4, dice Jehová, o sea, Señor nuestro Dios, Jehová uno es. 말씀을 내게 Y que dice, a ti fue mostrado para que supieras que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Podemos ver que en el Antiguo Testamento vuelve y enfatiza una y otra vez de que solamente hay un Dios. Y dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Y luego explica, no hay dioses conmigo, y yo hago morir, y yo hago vivir, y yo hiero, y yo sano, y hay quien pueda librar de mi mano. 이 Al decir todo esto, está diciendo es que ese rol, el rol de que aquel que está haciendo,
está explicando la existencia de este aquel, que es absoluto, es ese Dios absoluto. 그걸 말하는 거예요. Eso es lo que está diciendo, que no hay otro Dios, 모든 이 que 다른 no hay 다 otro Dios. 약한 신들 버려라가 아니라 No está hablando, ay, de esos dioses que existen, o sea, que son menores. Está diciendo que todos ellos tienen ya no, o sea, que no se pueden comparar con, o sea, yo soy el Dios. 갖고 있지 않다. Y dice de que no hay nadie que pueda dominar como el Dios. 흉내 Y dice que nadie 안 된다. incluso puede 흉내 낼 pretender ser Dios. 그걸 말하는 거예요. Eso es lo que está diciendo. 무엇인지는 상관이 없습니다. O sea, no importa quién sea, pero nadie puede decir, o sea, reemplazarlo a él. 혼란을 겪을 수도 있습니다. No puede reemplazarlo a él. Pero entonces en esta parte hay muchas personas que podrán confundirse esto. 이걸 말하는 것인데 Está diciendo de que Dios solamente es un Dios. Pero entonces uno podrá pensar, entonces, como hay diferentes dioses, entonces cuando dice dioses, entonces hay dioses que son menores, como hay muchos dioses y pues como dioses que son 하나님 menores que otros, que Dios. 하나님 Pero la verdad es que el Señor, la verdad, no está yendo junto con el punto, el énfasis del Señor. El Señor está diciendo, no hay otro Dios aparte de mí. 절대 다른 신을 배제하지 No hay otro Dios aparte de mí. 나는 하나님이라. ¿Qué es lo que dice? Ustedes recuerden esto de que no hay nadie aparte de mí. O sea, no significa que alguien que sea similar y venga, sino que no hay otro Dios. O sea, no hay un Dios que sea como yo. 비슷한 뭐 헷갈릴 상황조차 Y la verdad nos está diciendo de que no acepta si hay, pues como si hay una manera pues diferente a esto. Y que dice, así dice Jehová, Rey de Israel, o sea, Señor, Rey de Israel, y su Redentor diciendo, yo soy el primero, o sea, no hay otro Dios, y yo fuera el postero y fue en mí, no hay Dios. Y luego dice, 다른 신이 있으면 no hay otro Dios aparte de mí. 그런데 이 신은 원래 창조주로서 Pero entonces este Dios es el creador, así es como nosotros comúnmente conocemos acerca de esto. Pero entonces es lo mismo como nos muestra en Génesis 1, cuando dice sobre ese Dios que ha creado todas las cosas. 시작은 그렇게 했죠. O sea, al principio lo habla de esa manera, 만유의 cuando dice que Él es Padre de todos. 구약 시대 때는 그런데 아버지라고 부르진 않았어요. En el Antiguo Testamento no llamaban a Dios como Padre. O sea, está hablando sobre la Trinidad, cuando anteriormente se decía Dios habla de la Trinidad, 아버지라는 pero 부성 podemos ver de que 성격을 설명하는 것이 만유의 también cuando explica sobre el Padre, se enfatiza como el Creador. Y entonces, en el pasaje bíblico que estamos hablando ahora, entonces podemos ver de que cuando habla sobre el Padre, está hablando de Dios Padre. Está hablando sobre Dios Padre. 온 세상의 모든 Entonces, ¿qué significa esto? 하신 분인데 De que Él es aquel que ha 또한 creado todas las cosas, y no solamente eso, sino que Él es aquel que administra todas las cosas, Él es aquel que domina todas las cosas, Él es aquel que administra todo esto, 만유의 아버지시라. o sea, el Dios, o sea, de 이 todos. 부분은 진짜 그게 총괄하시는 분인가는 잠시 후에 또 Y entonces, más adelante, miren, vamos a ver más específicamente acerca de esto. Pero entonces, cuando dice que Dios es el creador, ¿y qué es lo que dice? Si vemos en Jeremías 51, que dice, Él es quien hizo toda la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, 하늘의 물이 y a su voz se produce 자동 그런 tumultos de aguas en los cielos. 자동 시스템을 Podemos ver de que Él a través de sus palabras ha formado todas las cosas, diciendo, o sea, usted haga esto así, esto, lo otro, y comiencen a realizar, o sea, a hacerlo. 그리고 만물을 조성하신 분이요. 그렇게 Y también Él es aquel que ha formado todas las cosas, posiciona todas las cosas. 그분의 유업은 그분의
Y cuando habla sobre su herencia, cuando habla el centro de su herencia y el que forma todas las cosas es Israel. Y también dice que Él ha formado al hombre. Y que dice, yo Jehová que lo hago todo, que extendió solo los cielos, que extendió la tierra por sí mismo, que también formó al hombre. Y Él es aquel que ha formado también a nuestras almas. O sea, vive Jehová que nos hizo esta alma. O sea, Él es aquel que nos ha creado a nosotros. Y que dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. O sea, habla de dos cosas. Y incluso el versículo 18, porque Él ha creado todos los cielos y Él creó la tierra y me hizo y también fue, y para que fuese habitado el que creó, o sea, yo Jehová. Entonces uno simplemente podrá pensar, Él es aquel que ha salvado, que ha creado, no solamente eso, sino, o sea, no es Dios solamente creador, sino que también es nuestro Salvador. Y dice, proclamad y hacerles acercándose entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y los que dijo desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los terrenos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Y dijo, yo también he creado todas las cosas. Pero ¿será que ustedes me edificarán un lugar donde yo pueda morar? Pero ¿qué es lo que dice? Pero yo soy el Dios de cada uno de ustedes. Soy aquel que mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, está hablando de que Él es Dios Salvador. Y ese Dios, o sea, no es nada diferente a ese Dios en el cual nosotros creemos ahora. Y que dice, y también recordemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Hay algunas personas cuando ven esas palabras podrán pensar, ay, es que el Señor, ay, no importa si nosotros les pegamos a las otras personas, ay, no hemos pecado delante de Dios. No, la verdad, no está diciendo que esto sea correcto, o sea, que eso está bien, pero hay unas personas que miran de esa manera. Sino, ¿será que Dios golpeará al hombre? Claro que no. Es porque Dios tiene misericordia del hombre. Y el hecho de no ir acorde a Dios, o sea, ir junto con el Señor, es pecado. Queridos hermanos, nosotros incluso nos está mostrando ahora con certeza sobre el Padre, de que el Dios en el cual sirvieron en el Antiguo Testamento Israel era un Dios. Incluso también ahora en la iglesia del Nuevo Testamento estamos cumpliendo con ese un Dios. También nosotros sabemos y creemos que no hay Dios aparte de Dios, que solamente un Dios, de que Él creó todas las cosas y que todas las cosas han venido a través de Él. Y que también Jesucristo estuvo con Él, pero que de todas maneras Dios es uno. ¿Por qué? Porque Jesús también es uno con Dios. Es algo que no nos confundimos. ¿Por qué? Porque también está el Padre y también está el Señor, o sea, está Jesús. También nosotros decimos con todo fervor, o sea, con todo valor, ¿ustedes creen que Dios es uno? Sí, claro, nosotros sabemos que Dios es uno. Esa verdad de que Dios es uno, también para el enemigo, los demonios también es algo en el cual ellos conocen y tiemblan. Y la verdad es que nosotros, aunque podemos decir y separar la identidad y entonces poder decir, pues Padre también, pues llamamos a nuestro Padre como Abba Padre.
Y nosotros teológicamente pues explicamos de esta manera. Pero tenemos que saber de que Dios solamente es uno. Incluso también a esas tres personas en Él, que estamos hablando de la Trinidad. Y entonces también es algo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento. Incluso los discípulos han explicado y Jesús ha dicho en su vida. Y si vemos en Efesios 4, en los versículos 2, 3, 4 y 5, está hablando sobre la Trinidad, está hablando sobre el Espíritu Santo, sobre Jesús y también está hablando sobre el Padre. E incluso está hablando el hecho de comprender ese misterio de la Trinidad. Pero está hablando muy natural y muy pues tranquilamente acerca sobre el misterio de Dios, y así de esta manera está manifestando esto. Y la verdad no hay manera de pues confundirnos de esto. ¿Qué lo dice? Ustedes id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando sobre la Trinidad. E incluso cuando en ese momento en que Tomás vio las manos y el costado de Jesús, ¿qué fue lo que dice? Señor mío y Dios mío, arrodillándose delante del Señor. Uno podría decir, ay, pero es Jesús. Pero aunque sea Jesús, es Dios. Incluso Ananías y Zafira en ese momento, ¿qué dice? Si vemos en Hechos 5, 3, 4. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Está diciendo, tú estás mintiendo delante de Dios. O sea, está diciendo, está poniendo a Dios igual que al Espíritu Santo, igual que a Dios. Diciendo, tú estás haciendo malo delante de Dios. O sea, no es que usted separe entre las personas, sino que está diciendo que es uno. Incluso cuando nosotros llamamos a Dios, podemos entender, cuando hablamos sobre Dios, podemos entender eso como de dos diferentes maneras. Y podemos ver cuando habla sobre Dios, es una de las palabras que podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos ver de que cuando dice el primer significado, cuando habla sobre Dios, está hablando sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, sobre la Trinidad. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando clama a Dios, no está hablando a Dios por completo, también existe ese significado, pero también llama más enfocadamente al Padre Dios. Por eso cuando hablamos sobre Dios, cuando llamamos a Dios, clamamos a Dios, también podemos ver de que también habla sobre Dios, o sea, Dios trinitario, triuno, entonces Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también al Padre, o también solamente al Padre. Pero entonces hay maneras en el cual pues no diferencia pues específicamente a Dios Padre o Dios pues Hijo o Dios Espíritu Santo. Pero entonces por eso, como hay algunos cristianos incluso en la teología que no dice todo esto así, sino que no lo dividen, sino que dicen todo Dios. Pero tenemos que saber que no hay diferencia en el poder y en la naturaleza de estas tres personas dentro de la Trinidad. Y eso es lo que nos muestra en el pasaje bíblico, o sea, que hemos leído desde Efesios 4. Nos está mostrando esto, de que también cuando hablamos sobre Padre Dios, podemos ver de que el Padre es aquel que tiene ese rol que representativo. Cuando hablamos sobre Dios Padre, podemos ver de que Él es aquel que es el más representativo. No está hablando de que su poder o autoridad sea mayor, sino que está hablando de que el rol es la diferencia en el rol. Por eso, entonces, cuando dice que Él es el Padre de todos,
eso significa también significado de que Él es el creador, e incluso también está diciendo, pues especialmente, está diciendo que Él es el Padre Dios, como se dice también teológicamente. 굳이 더 강조 안 해도 되는데 하나님 이 위가 Y no hay necesidad de explicar, o sea, enfatizar más esto. ¿Por qué? Porque no hay pues ninguna rivalidad entre la Trinidad o pelea o un poder mayor que el otro, sino que nos está mostrando muy naturalmente de que todos son uno en la Trinidad. Y también así es como los apóstoles nos explican en la Biblia. Y también esto en sí nos muestra de que todos nosotros somos uno, de que debemos ser uno, y así nosotros de esta manera tenemos que ser uno, y nos muestra eso, porque esa es la unidad perfecta. Ahora, cuando hablamos sobre todo, ¿qué significa eso? Dice de que Dios, o sea, el Padre, es el que está sobre todos y por todos y en todos. Está diciendo que está sobre todos y por todos y en todos. Entonces, cuando hablamos sobre todo, está hablando de que, o sea, la palabra en hebreo es paz, o sea, está hablando de todo, all, o sea, every, también digamos en inglés, cuando habla sobre de everyone, de every, también está diciendo eso, de todo. Está hablando sobre todos. O sea, cuando hablan sobre todo, está diciendo de todas las cosas que existen, o sea, todas las cosas. O sea, todas las cosas. Pero entonces en el texto original, y si vemos en el pasado, muchas personas pues no entendían. Si vemos en el texto original, esa palabra era un poco, no decía específicamente qué es lo que está diciendo. O sea, puede ser todos los creyentes, puede ser todos los santos, puede ser toda la creación o todas las criaturas o todas las cosas vivas. Pero entonces si vemos en la tradición, podemos ver de que en ese momento también miraban todas las cosas en la relación entre Dios y nosotros, y más específicamente. Pero entonces, ¿ustedes qué piensan en la palabra que hoy hemos hablado sobre cuando dice todo? Entonces, ¿será que solamente es la conexión entre Dios y nosotros, y que que esa es tan específico y así tan pequeño, en el cual que solamente se enfoca en el hombre? De que Dios, pareciera que Dios no tiene interés en el universo. Y así es como por muchas generaciones se enfocaron solamente en la relación entre Dios y el hombre. Pero entonces Pablo acá en Efesios está diciendo que para Dios, cuando habla sobre todo, está hablando de todo el universo, de todas las cosas. De que Dios tiene interés en todas las cosas. No es que Dios no solamente está mirando a la iglesia, sino que Dios está mirando todo el plan que está realizando, el plan que Él está realizándole en todo el universo, en todas las cosas. Y así en medio de esto realiza su plan junto con nosotros. No significa que solamente nos mira a nosotros y abandona el universo, sino si vemos en Efesios desde el versículo 1, nos está mostrando una y otra vez que habla de todo el universo, o sea, de todas las cosas. Si vemos en Efesios 1, 10, 22 y 23, que dice que reuniendo todas las cosas en Cristo, y somete todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todo, sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, vemos que el plan de Dios siempre está en todas las cosas. Y en Efesios 3:9 también dice lo mismo, que creó todas las cosas. Podemos ver que el interés de Dios está en todo, o sea, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la creación, todas las cosas han salido de Él, también incluso nosotros. No podemos decir, ay sí, de Dios solamente salió la iglesia, el universo y todas las otras. No, claro que no, sino que todas las cosas fueron creadas por Él, y en medio de eso estamos nosotros. También
하늘과 땅에 있는 각 족속들에게 그러니까 Y también, ¿qué es lo que dice? Que no solamente a toda la humanidad, sino que incluso a todas las cosas, 그들의 porque dobló dobló las rodillas delante de Él. Todas las cosas que están en medio del cielo y la tierra, incluso todas las cosas. O sea, Él es aquel que administra todo esto. 온 우주를 다 관리하고 통치하고 Él es aquel que administra y está mirando todas las cosas en todo el mundo. No solamente es que esté mirando la iglesia solamente. Por eso cuando vemos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, está diciendo que es Dios que sobrepasa todas las cosas. Y Él incluso se encuentra en ese lugar. 만유 위에 Cuando dice, el cual es sobre todos, 영어로는 above en inglés dice above, o sea, que está arriba, o sea, que está sobre. Cuando dice sobre, es que está arriba mirando todo el universo, todas las cosas. 위에서 Está mirando desde arriba. 하면 되겠습니다. Podrán entender esto de esta manera. 너무 크신 분이죠. O sea, es alguien que es tan grande. Dios es aquel que es tan grande, o sea, sobrepasa todas esas cosas. Pero incluso que dice, y por todos. Cuando dice que es por todos, no está diciendo que los ha unido en todo, sino si vemos en hebreo significa día, o sea, es la palabra día. Pero entonces, ¿qué significa esa palabra en hebreo día? Está hablando de through, o sea, de que Él es aquel que atraviesa todo esto. De que Él es aquel que incluso obra en ese mismo presente personalmente con el poder en ese lugar, en ellos. O sea que Dios en todas las cosas que está ocurriendo en todo el universo, Él es aquel que obra en ese mismo lugar, en todo el universo, en toda la historia, en todo el hombre. Él cruza, o sea, Él cruza en medio de eso, o sea, Él es aquel que realiza todo esto. Incluso, y luego dice, en todos, en inglés sería in, o sea, que es todas las cosas. O sea, no significa que Él está desde lejos y pues haciendo sus cosas desde lejos, sino que significa que Él incluso pertenece dentro de ese lugar, o sea, está en ese lugar, en ese mismo presente. Por eso, entonces está hablando acerca del Padre. Entonces, el Padre es aquel que es sobre todas las cosas, sino no solamente es, sino que Él está dentro de todo lugar, obrando en ese lugar. O sea, diciendo que Él es aquel que pertenece en medio de ellos. Por eso está diciendo que, o sea, la verdad de que es el Padre, e incluso de que Él es el que está sobre todo, por todo y en todo. Incluso cuando habla sobre todo esto, cuando habla sobre todas estas obras, está diciendo de que Él es aquel que representa todo esto. Está hablando sobre la posición del Padre, de que Él es el que representa esto. Pero entonces cuando habla sobre el Padre, ¿qué es lo que está diciendo? De que aquel el que está explicando que Él, pues Él explica que la representativa del Padre nos está diciendo a nosotros acerca sobre el orden. Nos muestra de que todas las cosas son uno a través de Él. Incluso nos está pidiendo que nosotros verifiquemos el orden. Este orden. Y Dios es aquel que mira todas las cosas, que observa todas las cosas, que incluso obra en medio de todas las cosas. Pero entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, como ya les había dicho ustedes anteriormente, la iglesia es el lugar donde realiza la obra de Dios. Es el enfoque de esa herencia de Dios.
망가진 세상이 sobre ese cambio en el cual estuvo en medio del mundo, el mundo que estaba en medio, que ya había sido ya destruido, ese mundo que ya 일치가 되는 ya ha sido destruido y distorsionado. Ahora la iglesia es ese primer paso en el cual todas las cosas llevan a esa unidad, en esa armonía. Ese es el rol de la iglesia. Esa es la iglesia. 그래서 이 교회는 Pero entonces, 하나님은 이와 같이 만유에게 Dios es aquel que es también sobre todo y por todo y en todo. Entonces eso significa que también Él obra dentro de la iglesia de la misma manera. Y cuando vemos esa unidad de la Trinidad, también nos muestra que esa unidad dentro de la iglesia es algo absoluto. Nos muestra como evidencia de que esa unidad dentro de la iglesia es absoluta. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser igual, con la misma personalidad de Dios, también que Dios es bueno, que es uno, y el que manifiesta esa unidad de Dios. 하나님 아버지 하면은 Cuando nosotros hablamos sobre Dios Padre, 느낌을 동시에 설명하는 nosotros al mismo tiempo nos está mostrando sobre esa unidad. 누구도 Pues tengo que tener cuidado el explicarlos esto, y la verdad no podemos dividir a la Trinidad, o tampoco no podemos decir uno que es mayor que el otro. Pero entonces está diciendo que el Padre, 관통하는 분입니다. está diciendo que el Padre es el que está sobre todas las cosas, y el que fue a través de todo es el Hijo. Y en este lugar en el cual está contaminado, este lugar en que estaba completamente distorsionado, en ese lugar Él cruzó, en ese lugar Él quitó toda tristeza, quitó toda desesperanza, quitó todo esto 성령에 의해서 a través de que en todo, cuando está hablando sobre el Espíritu Santo pertenece en nosotros, 하나님으로 통일되게 하는 haciendo que todas las cosas sean uno a través de Dios. 구성의 모습. Está hablando sobre esa manera en la cual se ha representado, y nosotros tenemos que dar gloria a esto. 공간이 가득한 Incluso está hablando sobre esa obra tan grande que está lleno de la plenitud de Dios. Tenemos que saber que Dios no solamente nos ha creado a nosotros, 사랑하고 sino que Él también desea darnos esa salvación, desea restaurarnos, desea amarnos, desea que nosotros recibamos esa bendición. 그리스도의 교회인데요. Queridos hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios, pero entonces nosotros que somos para ese Padre Dios, nosotros somos ese pueblo con esa sangre pura, o sea, con esa herencia pura. Y nosotros estamos dentro de su autoridad, de su soberanía, y la verdad es que el hecho de que Dios es el que obra dentro de nosotros. 그다음에 여기 함께 계십니다. 우리 모든 E incluso Él obra en nuestro presente y está en ese mismo lugar, orando con nosotros. 못 보실까? 못 보시는 것이 없는 거예요. La verdad es que nosotros no podemos pensar, ¿será que Dios nos está mirando? ¿Será que Dios me está mirando? No, sino que el Señor mira todas las cosas y observa todas las cosas. 모든 것은 하나님 시선이 있는 거예요. Porque ahí está todo de Dios, porque Dios desea darnos a nosotros esa bendición, desea darnos a nosotros su bendición y su vida, y desea protegernos a nosotros. 함께 있는 곳. Y ese es el lugar donde está esa determinación del Señor, y nosotros estamos junto con el Señor. 내가 원수에게 나를 주기로 결단하지 않는다면은 Y si nosotros tenemos esa determinación de no darnos al enemigo, entonces Dios nos ayudará a nosotros y se completará. 세계의 중심점입니다. Queridos hermanos, tenemos que saber que la iglesia es el centro de todo este mundo. 이 세상은 Este mundo 필요합니다. necesita a Dios. Este mundo no conoce nada. Pero ¿qué hace la iglesia? Ay, la iglesia, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? 어려움을 주려고 하는 Pero incluso hacen que la iglesia tenga dificultades. 따가운 그런 시선을 갖기 시작하지만은 Y también, no tiene una buena
perspectiva de la iglesia, pero tenemos que saber de que ellos necesitan a la iglesia. 하나님의 복입니다. ¿Por qué? Porque la iglesia es la bendición de ellos. 복이 필요해요. Este mundo necesita la bendición, necesita el amor de Dios, necesita esa misericordia de Dios. 교회가 존재할 것입니다. Y por eso la iglesia por un cierto tiempo tendrá que existir en este mundo. 그나마 희망이 있는 ¿Por qué? Porque este mundo tiene esa esperanza a través de la iglesia. 분열되고 있다면 Pero si la iglesia, si dentro de la iglesia, si no hay unidad, sino que hay separación y división, es algo que tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque los primeros que tienen que unirse, o sea, tener esa unidad, es la iglesia. 하나님 내재하신 Es el lugar en el cual Dios tiene que estar en medio y tiene que obrar en ellos. Es 사랑하는 여러분, la 이거 알아야 iglesia. 됩니다. Queridos hermanos, algo que tenemos que saber es que la manera en que nosotros podemos expresar de que Dios es uno está hablando sobre la unidad de la iglesia, está hablando de la existencia de la iglesia. 내가 잘 되는 게 제일 중요하다. No está hablando, ay, sí, lo primero es que todas las cosas para mí vayan a ir primero, sino que tenemos que saber que Dios nos ha llamado a todos nosotros para ser uno. Y si nosotros no estamos unidos, entonces, ¿qué significa esto? 믿고 있지 않다면 Es que 의심을 받게 될 nosotros, 수밖에 없습니다. 우리는 la gente dudará de que nosotros creemos de que Dios es uno. Es lo mismo que menospreciar esa unidad de Dios. Es lo mismo que no aceptar al Creador. 창조주가 뭐가 필요 없다고 Pensar de que el Creador no es necesario. 우리가 O sea, al momento en el cual nosotros no hay, pues, esa unción, o sea, el hecho de que sea unido. 하나 되신 Y espero que todos nosotros podamos ser unidos creyendo en un solo Dios 하나님 뜻에 반대하는 것입니다. y yendo en esa voluntad de Dios. Pero si no hacemos esto, es lo mismo que ir en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que saber de que nosotros somos uno con el Señor 속에서 y nosotros tenemos que ir en ese camino del Señor. Y espero de que todos nosotros podamos ir en ese camino en un solo Dios, estando en Él. 우리가 될 수 있게 되기를 Y les bendigo en nombre de Jesús de que todos nosotros podamos ser uno a través de Él. Aleluya. 분 되신다 하는 얘기 말씀을 나올 때 Cuando nosotros decimos de que, ay, Dios es uno, no solamente pensemos simplemente, ay, si no hay dioses aparte, no hay otros dioses aparte de Él, sino que tenemos que saber que ahí es el significado en el cual Él, que nosotros podamos ser uno en Él, porque Él es uno. Aleluya. Oremos todos juntos en esta hora. 우리 영혼을 받아주시되 De que Dios nos acepte a nosotros, de que nosotros podamos conocerlo a Él que es nuestro Creador, nuestro Señor. Él es incluso aquel que está pasando sobre todas las cosas, que es tan grande, pero incluso Él obra en nuestras vidas, e incluso Él está en todo lugar y es todopoderoso, y Él es aquel que nos cuidará y nos guiará a todos nosotros, 아버지의 부성이라는 거는 이렇게 y que nosotros así podamos orar dentro de Él. Oremos todos juntos dando gracias delante del Señor. 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 인도하시고 우리를 역사하시고 우리를 받아주시고 우리 가운데 크게 역사하시고 또 우리를 보존하시는 모르는 일을 간절히 정말 감사드리오며 우리 하나님 인도하심 가운데 살기 원합니다. 주여 도와주시고 하나님 안에서 하나가 되길 원합니다. 특히 부성으로서 우리가 온전히 그런 우리의 존재와 우리의 모습이 하나가 되어야 될 이유를 밝혀주신 하나님 안에서 창조주신 하나님을 믿는 우리 가운데서 하나가 되는 순수 열정되도록 역사해 주시기를 간절히
하나님 아버지, Padre Dios, 우리 성도들 도와주셔서 ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que en esta hora han escuchado tu palabra. 뜻을 잘 Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos escribir tu voluntad en nuestros corazones. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos seguir ese camino, podamos obedecerte. Ayuda, Señor, para que 우리 하나님만 특히 todos nosotros podamos conocer lo que has hecho en nosotros. 우리 아버지 되시는 배경을 생각할 때 우리가 Y 하나님 ayuda, Señor, para que nosotros al pensar en el Padre podemos ver de que el hecho de que nosotros tengamos que tener esa unidad es algo tan obvio y tan absoluto. Y ayuda, Señor, para que tú, aquel que obras incluso en medio de en este momento, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener armonía junto contigo. Aleja, Señor, toda dificultad dentro de nuestra iglesia y ayuda, Señor, para que todo nosotros podamos ser libres de toda esa maldición y todo el enemigo. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 일어서셔서 Todos de pie y vamos a alabar todos juntos en esta hora. 하지 않아요. 거짓말을 하지 La verdad es que el Señor no es igual que nosotros, Él no miente. Incluso no hay necesidad de dudar, ¿será que Él me abandonará? Él no cambia su corazón, Él no es igual a nosotros, sino que Él es fiel y es al que nosotros podemos confiar. Él es aquel que obra en nuestras vidas en este momento, incluso es aquel que está en nuestros corazones. Vamos a alabar. 신실하신 주 내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네 그 사랑 변찮고 날 지키시며 어제나 오늘이 한결같네 오 신실하신 주 오 신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 인원할 모든 것 내려주시니 오 신실하신 주 나의 구주 봄철과 또 여름 가을과 겨울 해와 달 별들도 다 주의 것 만물이 하나로 드러낸 증거 신실한 주 사랑 나타내 오
신실하신 주, 오 신실하신 주, 날마다 자비를 베푸시며 일어날 모든 것 내려 던지시니 널 진실하신 주, 나의 구주. 하나님 앞에 감사, 영광 돌립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 할렐루야. Aleluya. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 우리 하나님의 sea con todos los miembros de nuestra iglesia y todos los verianos, en el cual está sobre nosotros, el cual está en nosotros y por nosotros. Damos gracias por todos los siglos. Amén. 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수 올리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido. 여러분 우리의 그 할 일 알죠? 우리의 다 Ustedes conocen cuál es nuestra obra y lo que nosotros tenemos que hacer. Espero que nosotros estén llenos de esa victoria y de que el Señor nos responda a nuestras oraciones y de que el Señor nos dé la esperanza en nuestros corazones y esa visión de en nosotros. Espero que estén llenos de ese gozo y puedan triunfar. 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias. 시작